Bienvenidos y bienvenidas a Vida Integral, un programa creado para el cuidado de tu salud mental, emocional y físico. Mi nombre es Tatiana Vargas y te agradezco que me permitas ingresar a tu hogar, a tu trabajo o acompañarte en tu camino. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante para nuestras familias y para nuestra sociedad. Estamos hablando de las adicciones. Para eso hoy nos acompaña un profesional que ha tenido que trabajar con personas que han atravesado este duro proceso de las adicciones. Así que le damos la bienvenida. Él es el psicólogo Alex Quiroga. ¿Qué tal, Alex? Bienvenido. Muchas gracias, Tatiana. ¿Qué tal? Espero en esta ocasión poder brindar información útil a todos los que nos oyen sobre el tema, precisamente las adicciones. Un tema que a lo largo de los años uno intenta eliminar o intenta prevenir. Lamentablemente es algo que sigue vigente en nuestra sociedad y tal vez aún con más fuerza. Por eso partimos de esa idea. ¿Qué son las adicciones? Es importante mencionar, para hablar de las adicciones, es importante aclarar qué no es una adicción, porque muchas veces cuando hablamos de adicciones o escuchamos hablar de adicciones, lo limitamos a sustancias y directamente lo relacionamos a sustancias. Es lo interesante. Decías que con el pasar del tiempo hemos tratado de prevenir, eliminar, y lo interesante es que el tema ha evolucionado. Antes las adicciones eran muy vinculadas a las sustancias, ahora también se pueden vincular a videojuegos, conductas, incluso personas. Efectivamente, y es interesante que cuando tú hablabas de adicciones, lo primero que se te venía a la mente era una persona con ojos rojos, desaliñada, una persona que probablemente vive en la calle, ¿no? Esa era la imagen que tú tenías de las adicciones o de una persona con adicciones. Sin embargo, hoy cualquier persona puede estar viviendo en su casa o nosotros mismos estamos enganchados a alguna adicción. Comencemos por esa parte. ¿Cómo podemos identificar a alguien, a una persona adicta a algo? Primero, se empiezan a notar síntomas, indicadores, precisamente indicadores. Uno de los indicadores que ya denotan una adicción es la pérdida de control. Pueden ser a sustancias, a conductas, a personas. Pérdida de control. La típica frase del adicto es: lo dejo cuando quiero. Pero detrás de eso hay un no poder dejar a lo que se es adicto. Después continuamos con la dependencia. Pierdes el control y te vuelves dependiente de aquello a lo que eres adicto, a lo que se es adicto. Y continuamos con la persistencia. Muchas veces las adicciones, en la mayoría de los casos, no te van a llevar a algo bueno. Van a ser incluso destructivos. Entonces la persistencia, a pesar de los daños que generan las adicciones. Y por lo general te dicen, bueno, yo no soy adicto, ¿no? El adicto generalmente no dice que es adicto. Y siempre escuchamos la frase también, no estoy enganchado, lo puedo dejar cuando yo quiera. Pero tú estás tomando ahora 3 puntos muy importantes que en realidad podrían destacar de una conducta normal, podríamos decirlo, de una adicción. Y es precisamente la persistencia, la continua exigencia de esto que le está llevando a la adicción. Puede ser en este caso no solo sustancias, no estamos hablando de adicciones solo a las sustancias, que es lo que más se conoce, sino que estamos hablando de adicciones como por ejemplo el TikTok, comida chatarra, el celular, el sexo, que es algo ya que siempre se ha ido vinculando con las adicciones, pero uno no cree que es adicto. Sí. Entonces, nosotros como familia, como amigos, ¿cómo podemos de alguna manera decir, no, tú estás ya a un borde del que ya no le estás teniendo control? Y creo que eso es importante en las adicciones, que pierdes el control de aquello que estás repitiendo constantemente. Precisamente, la adicción es una relación de dependencia con aquello a lo que se es adicto. Entonces, hay una compulsión. Al hablar de compulsiones ya podemos tener problemas con nuestro exterior, con nuestro contexto, con nuestras relaciones sociales, perdemos responsabilidades, nos aislamos. Pero ojo, un solo indicador no denota precisamente adicción,
pero varios sostenidos sí ya es para tenerlos en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? Primero observando a la persona. ¿Qué hacía antes que ahora ya no hace? ¿O qué hace ahora más continuamente que no hacía antes? ¿Me entiendes? ¿Por qué nos enganchamos a algo? ¿Por qué llegamos a ese punto? Bueno, desde la neurociencia hablamos de un cerebro adicto, ¿no? Se habla de un cerebro adicto, perdón. Y esto es un aprendizaje. Muchas veces las personas necesitan calmar dolores, evitar incomodidades, tapar frustraciones y consiguen una especie de anestesia con aquello a lo que seas adicto. Entonces lo que el cerebro capta es: esto me ha hecho bien, entonces lo necesito con más frecuencia o en más cantidad. Y ahí viene el círculo adictivo, el círculo del adicto, ¿no? Pero me parece interesante lo que tú dices. En realidad solo tapas, ¿no? Sí. Solo estás cubriendo algo que no está sanando, algo que está dentro tuyo, está probablemente en el inconsciente. Obviamente no somos conscientes de esto, e intentamos cubrir con la adicción. Y es una conducta que al final igual como un círculo vicioso, ¿no? Sumas algo que está mal y le pones algo que está peor y al final terminas más dañado de lo que has comenzado. Sí, el sujeto se encuentra en una situación, por ejemplo, incómoda o una situación que le hace sufrir, entonces recurre a aquello que le ha hecho bien ya en una primera vez. Entonces, ahí viene la adicción. Es interesante, ¿no? Según la neurociencia, pero precisamente como tú la mencionabas, el cerebro busca lo que es la dopamina. La dopamina es una hormona, le llaman la hormona de la felicidad, precisamente porque, claro, nos da placer y lo podemos encontrar en cualquier cosa. Y de hecho es necesario, ¿no? Es necesario que tengamos dopamina para disfrutar de esta vida. El problema es que muchas veces no nos conformamos con poco. Decimos, bueno, quiero un poco más, quiero sentir un poco más. Y cada vez es vicioso. Intentamos cubrir con algo más. Sí, con más cantidad. Exacto. Y si te das cuenta, estos efectos son pasajeros y son muy cortos. Entonces, lo que el sujeto piensa, bueno, para que dure más, me voy a meter más con esto, ¿no? Exacto. A lo que es adicto. Y ahí empieza la adicción, pierde el control. Wow, qué increíble. Tú has trabajado con personas que bueno, han acudido a la clínica precisamente para intentar solucionar esto. ¿No vienen solas, o sí? No vienen solas. La mayoría de las veces viene por obligación con la familia. Porque alguien les llevó. Sí, pero precisamente vienen, sí, he tratado con pacientes adictos, mayormente a sustancias, pero ojo, no quiere decir que una adicción tenga que ver todo con sustancias, ¿no? Y desde la clínica lo que se trata es dar lugar a la palabra del sujeto, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. 2 personas adictas a la marihuana, ¿no? Son adictas a la misma sustancia, pero no son adictas por el mismo motivo. Hay un trasfondo detrás de la historia del sujeto. Y eso es lo que hacemos en la clínica, dar lugar a la palabra, a aquel sufrimiento singular de cada persona, ¿no? Así se van desatando nudos y precisamente como has mencionado, el inconsciente se va haciendo cada vez más consciente y, por esto consumo. Por esto estoy tapando un dolor que tal vez ni siquiera sabía que era un dolor o una incomodidad. Estoy tapándola por esto. Y qué importante lo que tú dices, darle lugar a la palabra, reconocer lo que está mal en mí, reconocer qué está pasando en mí. Y eso es interesante porque yo sé que dentro de lo que es los Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, que es un centro de apoyo, lo primero, jamás permiten que se obligue a alguien. La persona tiene que venir voluntariamente al lugar y ahí debe reconocer y decir, yo soy tal. Primero se presenta y luego dice, yo soy alcohólico. Que es el primer paso y de hecho es el avance
para la solución, para la sanidad, ¿no? En este caso, reconocer que está siendo adicto a algo. Y esto que tú señalas dentro del trabajo clínico es muy importante, es lo que se hace. Y siempre preguntan, ¿no? ¿Qué hace un psicólogo si solamente habla? ¿Para qué sirve? Si yo también puedo hacerlo. No, es que precisamente utilizas esas técnicas y esa habilidad que le permite precisamente al paciente sacar eso en palabras. Exacto. Volviendo a lo que decías, ¿qué hace un psicólogo y todo lo demás? Por ejemplo, otro ejemplo te doy, ¿no? Una persona alcohólica. Las personas generalmente tienden a preguntar, ¿para qué tomas? Y la respuesta clásica de la persona adicta al alcohol, para olvidar mis penas, mis sufrimientos, mis dolores, ¿no? Sí. Pero lo dejamos ahí. Y es una pregunta muy clínica, el ¿para qué tomas? Para olvidar mis penas. ¿Qué penas? Y ahí te empieza a contar toda esa historia. Y a partir de la historia es que se va armando lo que se ha armado el sujeto adicto, en este caso al alcohol. Se va armando eso y es su manera de vivir, su manera de funcionar. Y como tú decías, no vienen solas. No vienen solas. ¿Por qué? Porque eso al sujeto le sirve, le funciona, le deja ser por la vida. Estando adicto, consumiendo o realizando algunas conductas, videojuegos, le deja ser por la vida. Entonces, lo que te comentaba de dar lugar a la palabra es muy importante para tratar de alguna manera moldear ese comportamiento y llevar algo socialmente aceptable, tal vez, algo que le sirva al sujeto, que ya no funcional es, también, ¿no? Que le haga funcionar, que le deje ser por la vida, dejando aquello a lo que es adicto, porque sabemos que la mayor parte de las adicciones son destructivas, ¿no? ¿Cómo ayudamos a una persona a salir de esto? Si es nuestro amigo, si es alguien cercano o hasta te puedo decir nosotros mismos, ¿no? Porque no nos damos cuenta, hablamos del alcohol, que es evidente, ¿no? Obviamente sí. La borrachera es la consecuencia de esto, en caso de las sustancias también, pero alguien que cree que es inadvertido, pero sabes que hay una adicción detrás. ¿Cómo ayudamos a las personas en este proceso? Es complicado, es muy complicado, porque si no quiere ser ayudado no vamos a poder ayudarle por ningún lado. Tenemos que hacerle dar cuenta que está equivocado, está actuando de manera errónea, de que es peligroso, incluso es dañino para él y sus familiares, amigos, ¿no? Su contexto social. Porque lo vemos desde afuera y sin embargo no sabemos que tal vez ese sujeto le está pasando bien, le está pasando genial y está funcionando así por la vida. No necesita cambiar eso. Entonces, primero sería hacerle dar cuenta. Como tú decías, el ejemplo de los alcohólicos anónimos, ellos van y dicen, soy alcohólico, ¿no? Se da cuenta, y por algo ha ido, porque se ha dado cuenta de algo, de que hay algo ahí que no está bien, entre comillas, vamos a hablar. Pero tal vez yo discrepo un poco contigo, el hecho de que esté bien una persona en la adicción, tal vez no está del todo bien, porque él considera o ella considera que está bien. Digo, no hago daño a nadie. No hago daño a nadie. A ver, tal vez, ponte, soy adicto al celular, al TikTok. No puedo vivir sin el TikTok. Veo 3-4 horas, estoy enganchada con el TikTok. ¿A quién le hago daño? No hago daño a nadie. Es más, no molesto a nadie porque estoy en mi cuarto, hago lo que tengo que hacer, limpio y ya está, me voy a mi cuarto y no molesto a nadie. O sea, ¿por qué estaría mal, no? El problema es el entorno que creo que se ve muy afectado en este caso. Sí, precisamente te decía, bien entre comillas, ¿no? Porque el sujeto la pasa, está genial con sus cosas, le sirve, le funciona. Primero sería hacerle dar cuenta de que no está bien, no está en lo correcto, ¿no? Y ya de ahí el sujeto decide si buscar ayuda profesional o si no, porque para salir de una adicción es complicado, es bastante complicado, tiene que tener todo un programa terapéutico detrás, solo para esa persona, porque es una persona, es algo muy singular, ¿no? Y te digo la verdad que creo que en este tiempo, si bien tratábamos antes a personas ya mayores con problemas de adicciones o algunos casos jóvenes, hoy los vemos de muy temprana edad. Sí. Hasta podemos hablar de niños adictos. Sí, principalmente a los juegos. Y esto es alarmante porque actualmente los padres, quienes deberían ser los quienes inculcan
valores, normas, ¿no? Se ven ausentes en la mayoría de los casos. Entonces los niños terminan siendo educados por pantallas y ahí es donde empieza la adicción, ¿no? Ya le quieres quitar y ¿cómo responde el niño? Con violencia, o llorando, no tolerando esa frustración. Entonces los padres sí cumplen un rol importante para la prevención. De hecho, son la prevención primaria de todas las adicciones, porque fortalecen la tolerancia a la frustración, fortalecen vínculos sociales, fortalecen todo en cuanto a nosotros nos desarrollamos en una comunidad. Y si no están ellos, si fallan ellos, entonces nuestra tolerancia a la frustración reduce, nos frustramos, ya estamos tratando de tapar algo con eso, ¿no? Imagínate, nosotros como padres estaríamos siendo los factores en realidad que le esté llevando a tu propio hijo a una adicción. Sí. Y después nos quejamos, mi hijo está adicto a algo, cuando en realidad tú le has llevado a eso. Sí. Por, qué sé yo, por lo que bien decías, ¿no? Bueno, para que esté un momento, para que juegue, para que no moleste un momento, le doy las pantallas sin saber que de alguna manera las pantallas le están provocando ese placer que decíamos bien al principio, la dopamina le provoca esta alegría momentánea. El problema es que tan momentáneo que necesita más y va a necesitar más tiempo, va a necesitar más estímulo, que se va formando mientras va creciendo, y el cerebro se está formando, sí. El cerebro del niño se está formando ya con esa adicción. Es increíble, por eso te decía que creo que las adicciones en este tiempo han ido evolucionando, lo que mencionábamos al principio. Si bien antes nos enfocábamos a las adicciones a las sustancias, y de hecho el trabajo clínico y profesional siempre iba enfocado a eso, ¿no? Sí. Hoy estamos trabajando ya en un área mucho más peligroso, mucho más general también y más grande. Más amplio. Más amplio. ¿Qué podemos decirles a las familias? Porque estoy segura que obviamente hoy nos están escuchando y nos están viendo. La persona que está adicta a algo va a decir, no, esto no es para mí. Pero seguramente la familia y los amigos sí. Sí. Y lo están reconociendo. ¿Qué podemos decirles? ¿Cómo podemos ayudar a la familia? Primero hay que entender que no debemos encasillar al sujeto en un enfermo mental, pese a que los manuales psiquiátricos actuales sí lo catalogan como una enfermedad mental. Detrás de eso hay un sufrimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es escuchar a la persona. Escuchar por qué, para qué, el motivo. Luego, cuando se trata de familia, por ejemplo, hay algo que se llama psicoeducación. Entender qué está pasando el sujeto, por qué, entender su rol también del por qué ha llegado el sujeto ahí, porque tienen un grado de culpa, ¿no? La psicoeducación, que es importante, enseñar a la familia a no sostener o a justificar lo que hace el sujeto adicto, ¿no? No sostenerlo, no justificarlo, no sobreproteger tampoco, porque eso igual es un factor de riesgo a caer en adicciones. Entonces, y sobre todo también buscar ayuda profesional, porque algo hay ahí también. Muchos papás son causa de una adicción. Muchos papás, sí. Qué bien, qué importante lo que tú mencionas. La psicoeducación, que se dan solamente en las escuelas. Sí. Es que a veces pensamos, no, el colegio les tiene que enseñar, la escuela le tiene que enseñar, que para eso le dejo. No, la psicoeducación en realidad comienza en casa, sí. Con el ejemplo. Y esto es muy importante señalarlo, creo. Los niños ven. Sí. A ver, tú me estás quitando el celular y me dices que no esté en los juegos, o que no esté en la tablet, o que no esté en las pantallas, pero ves al papá, que el papá está todo el día chateando, está mirando videitos de TikTok, el niño quiere jugar, el niño quiere conversar con el papá, y el papá siempre relega eso, o sea, déjame un momento, estoy ocupado, y enseñamos con el ejemplo. Sí. Y luego vemos el resultado. El resultado de jóvenes que ya no tienen esta conexión emocional con la familia, ya están dopados. Y hay un vacío ahí, la familia. Exacto, estás creando un vacío en él que después va a querer llenar con algo. Sí. Y aquí entra el tema de las adicciones. Es decir, exacto, este vacío que tú le estás llenando, que tú le estás provocando en la niñez, lo va a querer llenar con algo.
va a querer llenarlo con los juegos, con el sexo, con el alcohol, con las drogas. Y realmente después nosotros somos los que buscamos ayuda. Sí. Qué importante eso y precisamente por eso es este espacio de vida integral que queremos compartir con todos ustedes, precisamente para acompañarles en este proceso. ¿Qué hacer ahora? Y ahí entraba lo que tú hablabas de la prevención primaria. Uh-huh. Ya ha pasado, ya probablemente para mí es tarde, dirá mucha gente. ¿Será que es tarde para alguien que ya está en este mundo de las adicciones? Para la persona adicta, no. Está justo a tiempo. Si ya decide buscar la ayuda, está justo a tiempo. No hay tarde ni temprano para la persona ya adicta. Está a tiempo de buscar ayuda antes de que esto escale más, ¿no? Cuando ya escala demasiado, incluso llegas a perderlo todo. ¿Y para la familia? Para la familia tiene que igual tiene que buscar ayuda. Para esa vamos a hablar de prevención terciaria, que es la prevención tardía. Cuando ya hay un daño, ya hay una adicción, es como un incendio, ¿no? Y recién te empiezas a buscar ayuda profesional. Recién empiezas a hablar con el sujeto adicto, digamos, en el caso de las familias. O recién te empiezas a preocupar. Ahí también está el control de los padres, ¿no? Que ha faltado. Entonces, para la familia, no quiero decir que es tarde, pero todavía se puede sanar. Todavía que nunca es tarde. Sí, que no es tarde, ni para la familia, ni para aquel que ya ha entrado a este círculo. Y eso es bonito, yo creo que eso es esperanzador. Dicen que lo último que se pierde es la esperanza, sí. Y la esperanza precisamente nos mantiene vivos. Aquel que ha pasado o está pasando por este proceso, no es tarde, aún puedes ir con tu familia, buscar ayuda profesional, que sí, eso es importante. Ya has reconocido que hay un problema y eso ya es un camino bastante avanzado, un trecho avanzado. En el caso de la familia, tampoco. Bueno, dices, he cometido errores como padre, probablemente nosotros hemos promovido esto por la falta o por la dejadez, pero no es tarde. No es tarde. Y esto es importante recordarlo. Creo que también la esperanza para todas las familias y para nuestras sociedades es principal. Sí, no es tarde. Alex, ¿qué consejos, cuáles serían tus últimas palabras? ¿Qué le dirías a la gente que ahora te está escuchando? Bueno, lo que principalmente diría, no juzguemos a una persona adicta o a su familia, porque han tenido que vivir cosas específicas para que lleguen a ese punto. Hay toda una historia detrás. Nosotros igual tenemos toda una historia detrás. Entonces, y cuando nosotros nos encontramos en problemas, por ejemplo, no nos gustaría que nos juzguen o critiquen, ni a nuestras familias, porque hay una historia detrás. Algo ha pasado, ¿no? Eso sería, Tatiana. Muchas gracias, Alex. Gracias por compartir también tu experiencia. Y también esperemos verte también en otra ocasión. Y estoy segura que la gente también, ha sentido de alguna manera identificada con lo que también nos has contado. Espero que sí. Espero haberme explicado bien y muchas gracias, Tatiana, por este espacio, porque puedo compartir desde la experiencia, esto sobre las adicciones, que es un tema preocupante para nuestra sociedad. Y te pueden encontrar en las redes sociales también, sí, para buscarte. Si necesitan también ayuda profesional, como no, él está dispuesto también a ayudarles y apoyarles. Por eso también queremos compartir este espacio para que ustedes conozcan a estos profesionales que ya tienen experiencia en este recorrido. Así que, Alex, te podemos encontrar en las redes sociales también, seguro. Sí, estoy con Alex Quiroga. Así es. Perfecto. Gracias, Alex, nuevamente por estar con nosotros en este día. Gracias, Tatiana, por este espacio. Gracias también a ustedes por permitirnos este espacio. Esperemos que nuestro reencuentro también estés ahí con otro tema que seguro va a apoyar y va a ayudar a nuestra mente, a nuestra salud emocional y, ¿por qué no?, hablar de bienestar. Mi nombre es Tatiana Vargas y en este programa estamos para esto.